bienvenido a Philadelphia Kids. Muy emocionados estamos porque vamos a iniciar una nueva historia misionera. Recuerda que estas historias también fueron verdad, han pasado y queremos decirte que no puedes dejar de ver esta historia tan interesante. Esta historia trata o se llama nuestro título 5 decisiones importantes. Es de un personaje que obviamente tomó 5 decisiones importantes, pero ¿cuáles fueron esas decisiones que fueron tomando? Vamos a darte un reto. ¿Y cuál va a ser ese reto? Ese reto es que durante estas sesiones o estos episodios tú vayas viendo en dónde están esas 5 decisiones. Tal vez un capítulo no haya ninguna, o tal vez un capítulo haya otra, o tal vez en otro capítulo haya 2. Entonces debes poner mucha atención y debes estar muy pendiente de dónde van a estar esas 5 decisiones que va a tomar nuestro personaje principal de nuestra historia misionera. Y quiero decirte que ahora vamos a irnos hasta África. Tú sabes que África está hasta otro continente y es un lugar muy grande con muchos animales que seguramente tú has escuchado. Por ejemplo, de las jirafas o los rinocerontes, los elefantes. Tantas cosas tan bonitas que hay allá en África y específicamente nos vamos a ir al norte de Nigeria. Allí va a estar nuestro personaje que vamos a ver el día de hoy, así que ¿estás listo? Vamos a comenzar. Y aquí en África, exactamente en Nigeria, y dijimos que está al norte de Nigeria, estaba allí en unas colinas un pequeño niño que estaba ahuyentando los pájaros. Eran unos pájaros grandes que se estaban comiendo el plantío, es decir, en donde su papá había sembrado, y los pájaros estaban llegando allí a comerse ya sea lo que estaban cosechando y también lo que habían sembrado. Por allí se escuchaba la voz de Biyon Katou que decía: váyanse pájaros, shu shu, les hacía a los pájaros, porque los pájaros venían a comerse y él tenía que estar bajo el sol caliente de África. Dicen que en África hace un calor muy fuerte y ese pequeño niño tenía que estar bajo el sol caliente de África espantando a los pájaros. Ese era su trabajo, era lo único que él tenía que hacer. Pero ¿sabes? Venían muchos pájaros y todo el tiempo él tenía que estar espantando a esos pájaros y él ya se había cansado mucho. Y cuando de repente vio que por allí cerca no estaba su papá, él tomó allí un lugar muy fresco debajo de un árbol cuca, así se llamaba ese árbol. Y él fue allí y se desparramó y allí se quedó acostado. Como su papá no lo estaba viendo, porque si su papá lo veía seguramente le iba a decir: ¡Ey, Biyon! Párate y ponte a espantar a los pájaros. Pero como no estaba por allí su papá, entonces dijo: pues me voy a acostar un ratito, total que no me están viendo. Ya se había cansado demasiado, pero él sabía que debía de mantener lejos a las aves del cultivo y de la cosecha. Es decir, del cultivo es cuando apenas han sembrado y que va a salir, pero los pájaros se comen la semillita. Y también de la cosecha, es decir, cuando ya está el maíz, porque ellos sembraban maíz, cuando ya está la mazorca del maíz, ellos también vienen y se la comen. Pero como su papá pues no estaba allí y él estaba tan cansado, entonces dijo: voy a descansar un poquito. Y allí, cuando ya estaba todo listo, cuando el maíz por fin ya había crecido y ya iba a ser el tiempo de la cosecha, esto pasó tiempo después, no fue en el momento, pero con el tiempo, obviamente el maíz creció y ya era tiempo de poder cosechar los elotitos y ellos ya sabían que ese tiempo se acercaba. Así que el papá de Biyon
tomó un poco de lo que ellos habían sembrado, es decir, tomó unos elotes y él se los iba a ofrecer a los espíritus. ¿Quiénes eran estos espíritus? Los espíritus eran imaginaciones que ellos tenían, es decir, que no eran verdad. Estos espíritus no existían, pero que ellos los adoraban, ellos los veneraban. Y el primer grano de su cosecha, es decir, lo primero que ellos recogían, ellos lo tomaban y lo llevaban a un árbol sagrado, o así ellos lo conocían. Realmente no era un árbol sagrado, nosotros así tal vez lo veríamos como un árbol normal, pero para ellos era un árbol sagrado, y ellos tomaban ese grano y lo llevaban a ese árbol sagrado, en donde allí era como un santuario para ellos, y allí ellos llevaban los primeros granos. Y no solamente llevaban granos, es decir, así como el maíz o el frijol, no solamente llevaban eso, sino que también Billon había visto cómo su papá llevaba un pollo, una gallina. Y allí en ese lugar la sacrificaban ese pollo o esa gallina, pudiera ser también un gallo que lo llevaban. Y allí le daban gracias a sus dioses por la cosecha que habían tenido. Y Billon, aunque ya tenía 10 años, él ya tenía edad para ir a la escuela, él aún no iba a la escuela, porque allí en donde él vivía, en África, todavía en ese lugar exactamente donde él vivía, aún no había una escuela en su pueblo. Y entonces, cuando no estaba ayudando a sus papás a ahuyentar a los pájaros, o tal vez a recoger el maíz, o lo que sea que sus papás le pidieran ayuda, lo que él hacía es que él se ponía a jugar con sus amigos. ¿Y quién no, verdad? Seguramente tú y yo nos encantaba hacer eso. Cuando tenía un tiempo libre, Billon se ponía a jugar con sus amigos. ¿Y sabes qué es lo que hacía? Él tomaba la mazorca del maíz. ¿Qué significa la mazorca? Bueno, no sé si te ha tocado, tal vez aquí en México tenemos nuestros elotitos en la noche, ¿verdad? Y les ponen un palito y nosotros nos comemos los granos del elote, pero al final queda algo duro que ya para nosotros no lo podemos comer. Eso se llama la mazorca del maíz. Y Billon tomó la mazorca junto con sus amigos, que eso ya no lo comían ellos, y él lo tomó. ¿Y qué crees? Que empezó poco a poco a hacer un automóvil. Ellos habían visto automóviles por allí, obviamente no tenían uno, pero ellos empezaron así, yo no sé cómo, si tal vez con alguna piedrita o algún cuchillito, le empezaron a dar forma a la mazorca hasta que pareció un automóvil. Imagínate a todos sus amigos de Billon y a todos con sus mazorcas ahí haciendo un automóvil. Y no solamente hacían automóviles, también hacían aviones. Imagínate el tiempo que se pasaban allí detallando esos detallitos que necesitaban para el avión, para el automóvil. Y también tomaban arcilla y también se ponían a modelar. La arcilla es como una tipo plastilina, como un tipo barro, y ellos lo tomaban y lo iban moldeando, algo así. Y cuando no hacían eso, ellos se iban a pescar, ellos pescaban sus peces y también nadaban en el río, también les gustaba ir a escalar. Allí, ¿recuerdas que te dije que donde ellos vivían había colinas? Es decir, lugares altos, entonces también allí había pendientes rocosas, es decir, lugares en donde solamente estaba la piedra, y ellos les gustaba escalar allí en la roca. A ellos les encantaba hacer de todo. Y cuando no estaban escalando, ellos jugaban con una onda y ellos decían que estaban en la guerra. Tenían muchos juegos. Y a veces también, cuando no estaban jugando a la guerra, también jugaban con sus arcos y sus flechas, que también ellos mismos habían fabricado. Allí donde ellos vivían, tal vez tú dirás, ¡ay, pero qué divertido! Sí, era muy divertido, porque ellos no tenían tal vez una televisión que estuvieran solamente allí sentados. No, ellos usaban su imaginación y se ponían a hacer muchos juegos muy interesantes. Y cuando no jugaban con los arcos y con las flechas, también se ponían a cazar lagartos.
huevitos. Recuerda que donde ellos vivían, ellos necesitaban algo que comer y no es como ahora que vamos al súper o papá y mamá van y compran rápido algo para comer. Allá, si tú querías comer un pescado, tenías que ir a pescarlo, o si querías comer unos huevitos de lagarto, bueno, pues tenías que agarrar el lagarto y así podías tú comer los huevitos del lagarto. O tal vez también cazaban ratas, cazaban aves. Ellos hacían de todo en su tiempo libre. Y ellos cuando querían comer rico, ellos sabían que yo quiero comer rico. Entonces ellos iban y escarbaban en la tierra y sacaban papas dulces. Yo me imagino que tal vez aquí tú en México, si es que vives en México, conoces algunas papas que son como entre rosadas y rojas, y esas son papas dulces. Bueno, hay unas muy parecidas allá en África, y estos Billon y sus amigos iban y escarbaban. Acuérdate que las papas son tubérculos, entonces están abajo de la tierra, y ellos iban, escarbaban y sacaban, seguramente las lavaban y se comían sus papas dulces junto con pescados enrollados y cocidos en hoja de plátano. Seguramente ellos sabían cómo hacer fuego y ponían sus pescaditos allí, se los comían. ¡Ay, qué rico! Esto se daban unas comidas Billon y sus amigos. Y todo esto lo hacían cuando solamente tenían 10 años, imagínate. Ellos estaban tan pequeños y ya sabían hacer tantas cosas. Pero sin embargo, Billon todavía no se sentía que él era un hombre grande. Él se sentía todavía pequeño. Entonces él decía, bueno, yo ya quiero ser un hombre, yo ya quiero ser grande. No sé si tal vez tú te has sentido igual que Billon, que tú ya quisieras ser grande, porque tal vez Billon no se sentía tan feliz. Pero en ese momento Billon pensó y dijo, voy a decidirme y yo ya quiero ser un hombre de verdad. Y con tan solo 10 años de edad, él se unió junto con otros 300 niños que también querían ser hombres de verdad. A estos niños les llamaban niños Java. Eran niños quienes eran niños, pero querían llegar a ser hombres de verdad, o al menos ellos pensaban así. Y hacían una iniciación, un tipo de rito, unas cosas tal vez que para nosotros nos sonarán un poco extrañas, y pon atención para saber qué es lo que hacían. Había los ancianos de la aldea, porque ellos vivían por aldeas como por pueblitos, y los ancianos, es decir, las personas que tenían más años, se llevaban a todos esos niños, a los 300 niños, se los llevaban y los metían a la selva, a lo más profundo de la selva. Allí los metían, y en los días, en las mañanas, cuando salía el sol, los metían en unas cuevas muy grandes, y allí estaban. No sabemos qué es lo que hacían, porque hacían cosas que eran les decían que eran actividades secretas. Entonces realmente no sabemos qué es lo que hacían en esas cuevas, pero algo les hacían hacer para que ellos se pudieran decir que ya eran hombres. Y durante el día los metían en esa cueva, pero durante la noche los llevaban a un bosque sagrado. Tampoco sabemos realmente qué es lo que hacían allí, pero allí los ponían a hacer actividades secretas, en donde los arbustos y las enredaderas nunca las habían cortado. Entonces imagínate, había mucha maleza, había muchas cosas. Seguramente había también animales, seguramente había serpientes, había alacranes, seguramente había muchos animales, y ellos tenían que aprender a sobrevivir. Eso era parte de esa iniciación para que ellos pudieran llegar a ser hombres de verdad. Y después de pasar 7 días allí en ese bosque, hasta lo más profundo de la selva, después de 7 días, entonces cada niño podía regresar a su aldea. Y se hacía una enorme fila. Imagínate, 300 niños, se hacía una fila muy, muy, muy larga. Y ellos regresaban a sus aldeas. Seguramente ellos se sentían bien, ellos ya sentían que eran hombres por lo que habían hecho y por esas actividades secretas que les ponían. Seguramente ellos se sentían muy bien. Y
cuando llegaban a sus aldeas, todas las personas de las aldeas obviamente ya no recibían a los niños, ya recibían a hombres de verdad, o eso era lo que ellos pensaban. Y los recibían con cantos, con sonidos de tambores, y Billon, no solamente a Billon, sino a todos los graduados, a todos los que habían hecho esa iniciación o ese ritual de iniciación esos 7 días ahí adentro en la selva. Y las personas también venían de lejos. Esto era algo muy importante para ellos, porque los niños ya dejaban de ser niños y ahora eran adultos. Y dentro de todo esto que ellos veían y hacían, las personas de lejos traían cabras, traían ovejas y también traían pollos, pero no para dárselos a los hombres ahora de verdad. Por ejemplo, no se lo daban a Billon ni a sus amigos, sino lo que hacía es que ellos se los daban a los espíritus, esos espíritus que más adelantito vamos a hablar un poco sobre ellos, así que no te puedes perder los próximos episodios. Pero Billon pensó, después de todo esto que él había hecho, que se había ido con sus amigos a la selva y todas las actividades secretas que habían hecho, él pensó que él se iba a sentir feliz. Él pensó y él dijo, ay, ya que sea yo un hombre de verdad, yo voy a ser feliz, porque Billon no se sentía feliz. Pero ¿sabes? Cuando él fue un hombre de verdad, él tampoco se sintió feliz. Él no se sintió diferente. Como que él sentía que nada había pasado, como que solamente se habían ido y habían regresado y realmente nada había pasado. Pasó un tiempo, pasó unos días, y mientras él estaba en sus ratos libres, andaba por allí paseando en otras aldeas y de repente vio a una mujer que traía una caja negra. Y se puso a ver porque eso era algo muy raro, cuando de repente escuchó que la caja negra hablaba. Y la caja negra se reía y Billon dijo, ¡ah! Ahí dentro de esa caja negra viene una persona. Eso era lo que pensaba Billon. Y entonces le dijo Billon a sus amigos, oigan, adentro de esa caja hay un hombre, vengan, vamos a ver. Y ahí fueron todos los amigos, los niños todos corrieron para escuchar el tocadiscos. No era un hombre quien estaba dentro de esa caja, realmente ese era un tocadiscos, es decir, era lo que nos antes usaban para poder escuchar música, y es por eso que a él le parecía escuchar a un hombre, porque realmente era una persona que había grabado su voz y que ahora en el tocadiscos se podía escuchar. Y ya cuando Billon llegó y vio que lo que realmente era y que no había una persona adentro, a él le encantó. Porque esa persona, esa mujer que llevaba ese tocadiscos era una misionera que había llegado a África porque ella quería compartir el amor de Dios hacia todas las personas aún allí en África. Y esa misionera había llevado eso, que era algo muy novedoso. Recuerda que un tocadiscos no necesita electricidad y antes era muy difícil poder conseguir la electricidad. Entonces era una manera muy práctica de poder llevar algo novedoso y algo que la gente se pudiera interesar. Y Billon, como le encantó escuchar a la misionera y todo lo que decía y su caja esa negra, él un día le dijo a la misionera, si quiere yo le puedo ayudar a cargar su caja, porque no solamente la misionera vino un día ni dos, sino que a menudo la misionera llegaba a su aldea y allí Billon escuchaba todo lo que venía en esa caja negra. Y Billon le ayudó, la misionera aceptó, le dijo, sí, está bien. Y Billon puso esa caja negra en su cabeza y le ayudó a la misionera a llevarla hasta la casa de la misionera. Y en el camino, la misionera ocupó un tiempo, ese trayecto desde la aldea hasta la casa de la misionera, y ella aprovechó para hablarle acerca del amor de Dios. Le dijo a Billon que Dios le amaba mucho, que él tenía un amor muy especial para Billon. A pesar de donde era, de donde él viviera, Dios le amaba mucho. Y también le comentó que Billon a veces hacía cosas malas que a Dios no le agradaban, pero que había mandado a su hijo Jesús para que pudiera cambiar su corazón y ahora pudiera tener un corazón limpio y un corazón donde pudiera estar
cerca de Dios y vivir con Él para siempre. Y Billon, todo esto él lo había escuchado. A él le gustaba escuchar esto tan bonito que nadie nunca le había contado, nadie nunca le había dicho. Y esta misionera, cada vez que podía, le hablaba a Billon de cómo Dios le amaba. Y Billon quería seguir aprendiendo más, y por eso cada vez que él podía, él tomaba esa caja negra y se la ponía arriba en su cabeza y le ayudaba a la misionera hasta el lugar a donde ella tenía que ir. A Billon le encantaba escuchar eso de la caja negra, le encantaba escuchar a la misionera y él quería aprender más. ¿Pero a dónde podía ir? ¿Quién más podría contarle más acerca de Dios y de su amor si nadie más venía o nadie más sabía sobre eso? ¿A quién más podría ir o con quién más podría ir Billon o a dónde podría ir para aprender más acerca de esto? ¿Te gustaría saber qué fue lo que pasó con Billon? No te puedes perder entonces nuestro próximo episodio, que va a estar muy interesante. Y hablando de tocadiscos y hablando de música, vamos a escuchar, tal vez no era lo mismo, pero vamos a escuchar esto, vamos. Nosotros ya no necesitamos un tocadiscos para escuchar la música o para escuchar cualquier canción. Ahora ya tenemos algo tan fácil como un clic. ¿Y te gustó? ¿Qué te pareció la historia de Billon? Muy interesante y apenas vamos comenzando. No te puedes perder los próximos episodios. Antes de irnos, quiero dejarte una tarea muy especial. Billon se ingenió en su cabeza con qué poder hacer un automóvil y también un avión. Él lo hizo con una mazorca. Tal vez a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. ¿Cuál va a ser tu tarea o el reto para esta semana? Tu reto va a ser que busques
con qué puedas hacer, ya sea un automóvil o un avión. Piensa con qué puedes elaborar por allí y nos va a dar mucho gusto cuando tú nos envíes tu foto a nuestras redes sociales para saber cómo fue que lo hiciste. Esperamos ver tu foto y no te pierdas nuestro próximo episodio. ¿Qué fue lo que pasó con Beyond? ¿Cuáles fueron esas 5 decisiones importantes? No te lo pierdas. Nos vemos. Adiós.